¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenas noches. No sé qué, cómo habrás venido esta noche o esta tarde, todavía no es noche, esta tarde a esta reunión. Lo que sí sé y lo que estoy seguro, y de lo que estoy seguro es que el Señor quiere hablarnos. Bueno, hoy sábado 30 de enero, después de muchos meses, hemos podido retomar esta reunión de jóvenes y adolescentes un sábado. Y para esta noche yo había pensado en una palabra que me venía hablando hace un tiempo. Y el título de esta prédica es Acercarme a Dios es el bien. Y sé que muchos de los que me están escuchando me pueden decir, sí, pues es lo mejor. Estás en lo cierto, Jensen. Pero ¿cuántos de nosotros lo podemos poner en práctica al 100%? Tenemos enseñanzas, estudios, prédicas, que semana a semana la iglesia las cuelga en el internet. Y siempre estas palabras nos hacen meditar y saber que buscar a Dios es lo correcto. Pero se nos hace difícil, hay que ser sinceros, se nos hace complicado ponerlo en práctica. No es tan fácil muchas veces. La Biblia dice en Santiago 4:8 que si nosotros nos acercamos, Él se acercará. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Y en qué ocasiones nos acercamos a Dios? Generalmente, muchos de nosotros nos hemos acercado al Señor en prueba, como las que vivimos hoy en día. Actualmente, muchas familias se están acercando al Señor por este virus que nos está afectando tanto. Tantas muertes, tantas personas enfermas, familiares cercanos, conocidos, están siendo víctimas de este virus. Sé de casos de familias que se han acercado a Dios buscando un milagro en sus vidas o la de sus seres queridos. Y es bueno que cada vez más personas conozcan a Dios, es realmente un milagro, porque Él usa determinadas situaciones como las usó con ustedes, conmigo, esas situaciones complicadas que nos hizo voltear nuestro rostro a Dios, dejar de lado nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia y mirar a Dios. Sin embargo, lo ideal es que nuestro acercamiento a Dios no sea solo por una situación de emergencia. Es como, les doy un ejemplo, es cuando hay un incendio, imagínense, no sé cuántos habrán estado en uno, y uno va corriendo a buscar un extinguidor, a buscar un balde de agua porque no hay otra opción, es la única forma de apagar el fuego. Pero el Señor está buscando que nosotros no seamos esos de que acudamos a Él en una emergencia o en algo, en un problema de salud, sino que tengamos un corazón dispuesto y oídos afinados para poder escuchar su llamado y todo lo que nos quiere decir. Como hoy, como hoy que Él quiere hablarnos en este mensaje. Quizás hoy es el momento preciso. No es casualidad, no es coincidencia que tú estés sentado hoy frente a la computadora o frente a tu celular escuchando esta palabra. Es porque el Señor ha preparado este día, este momento, para que tú recibas esta palabra. Dispongámonos a escucharla con ese corazón dispuesto, con esos oídos afinados. Probablemente hoy no estés pasando una necesidad, no estés pasando un problema, pero hoy el Señor
de la misma forma que le quiere hablar a una persona en necesidad, te quiere hablar a ti esta noche. No sé si han visto esos, entre comillas, amigos que se acercan a uno cuando necesitan algo, que nos buscan solo cuando les falta algo y somos la última opción y ya recurren a nosotros. Nosotros los ayudamos y después que ellos obtienen lo que necesitaban, quizás nunca más los volvemos a ver. Hasta que vuelven nuevamente a pedir nuestra ayuda y nos damos cuenta que solamente somos usados por estas personas, por estos amigos, por conveniencia, por una amistad no sincera. De la misma forma somos muchos de nosotros. Buscamos ese acercamiento con Dios cuando estamos en algún problema o necesitamos de Él para que nos auxilie. Ya sea porque nosotros o algún ser querido está enfermo o por alguna situación económica, a veces legal, por un problema judicial, etcétera. Sea cual sea lo grave que estemos atravesando, nos va a llevar a voltear nuestro rostro a Dios. Incluso nos acercamos ocasionalmente a Él para que nos ayude cuando tenemos un examen, empezamos a orar, o cuando vamos a emprender algún negocio. Y luego de eso nos olvidamos. Lo cierto es que muchas veces le buscamos cuando hay algo de por medio. Y eso algo de por medio es algo que a nosotros nos interesa resolver. Y sí, bueno, Dios nos va a ayudar si se lo pedimos. Pero lo que Él busca es esa relación diaria, cercana, fluida, con cada uno de nosotros, sin que exista alguna necesidad o carencia. Muchos versículos de la Biblia hablan de que nuestro Dios es un Dios cercano. ¿Cuántos podemos decir amén a eso? Nuestro Dios es un Dios cercano porque cuando nosotros hemos acudido a Él, Él nos ha respondido. Dice en Salmo 119, en el versículo 159, en la parte A, cercano estás tú, oh Jehová, dice. En Hechos 17, 27 dice, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Sepamos, hermanos, jóvenes, que si tomamos la decisión de acercarnos a Dios, sea por el motivo que sea, Él nunca se va a alejar de nosotros. Al contrario, Él solo está esperando que nosotros le busquemos. Eso está esperando Él, nada más. Y para esto me quería ilustrar esto con un personaje de la Biblia que muchos conocemos. Este personaje decidió acercarse a Dios para obtener sanidad. ¿Ya saben cuál es? Él es Naamán. Él fue Naamán, un general del ejército del rey de Siria. Dice la palabra que era valeroso en extremo, pero leproso. Dice en 2 Reyes 5:1, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre, como dije, era valeroso en extremo, pero leproso. Había una muchacha que trabajaba, que servía a la mujer de Naamán, esta muchacha de Israel, le comentó que en Samaria había un profeta que lo podría sanar de esa lepra que padecía. Dice en 2 Reyes 5:3, esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Finalmente, Naamán decide ir a buscar a Eliseo, este profeta. Voy a leer, ustedes si pueden acompañarme en sus casas con sus Biblias. En 2 Reyes 5, del 9 al 16, dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo,
ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. En el 11, y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Miren la idea que tenía Naamán. Tenía pensamientos contrarios a lo que Dios pensaba. Dice en el 12, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió, dice, y se fue enojado todavía. Imagínense. Una visión diferente a la del Señor. En el 13 dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió, hizo caso, y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y en el 15 dice, volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso, Eliseo no quiso. Hermanos, podemos leer en el versículo 11 que Naamán pensó que Eliseo iba a ser usado por Dios de determinada forma. Dijo, ya va a poner mi mano sobre mí, me va a mandar, o va a ser. No estaba en su mente que Eliseo le iba a dar esa indicación. Y al escuchar Naamán esta indicación, la menospreció. Por su orgullo, por lo que sea, no la quiso tomar en cuenta. Pero miren la misericordia de Dios, que los siervos de Naamán le dicen, pero ¿por qué no lo hace si es tan simple como esto? Y bueno, lo hizo y fue limpio. Para Naamán ese río, el río Jordán era insignificante en comparación con los que él conocía y que consideraba mejores. Esto nos ilustra, hermanos, claramente cómo somos cuando nos acercamos al Señor. Si bien es cierto, muchos de los que están viéndome esta tarde han decidido acercarse al Señor porque saben que es lo correcto, saben que acercarse a Dios es el bien, lo hacemos con diferentes intenciones, prejuicios, etcétera. Y estos prejuicios, estas intenciones que tenemos, muchas veces son de tropiezo para que Él nos pueda hablar claramente. Y por consiguiente, limitamos nuestra relación con Dios y impide que escuchemos su voz. No quiero decir que no podamos acercarnos a Dios cuando tengamos alguna necesidad. Eso está clarísimo. Podemos acercarnos a Dios en cualquier momento. De hecho, creo que la mayoría de nosotros, me incluyo, hemos buscado a Dios por algún tipo de interés. Yo me acerqué a una congregación por algo determinado. Yo tuve un interés en un primer momento, sin saber lo que Dios tenía preparado para mí, sin saber que yo, al recibir la palabra de Dios, iba a abrir mis ojos a tantas cosas que no entendía. El Señor sabe por qué tú te acercas a Dios, por qué lo buscas de vez en cuando. A Él no le podemos ocultar nada. Y aún así, aún sabiendo nuestras intenciones, Él desea acercarse a nosotros, Él desea tener esa comunión contigo. Y poco a poco va a ir tocando nuestro corazón y obrando en nuestras vidas. Como consecuencia tendremos paz, gratitud y podremos entablar esa relación
cercana con tu Padre. Él es un Padre amoroso, un Dios bueno, se decía al iniciar la reunión, que siempre está atento a nuestro clamor. ¿Ustedes creen que Dios no va a tener cuidado de lo que estamos pasando hoy día como creyentes? Dios está en control de todo lo que está pasando. No desfallezcamos, no nos desanimemos. Y también a Él le agrada que le pidamos. Él nos dice, pedid y se os dará. Así como un padre en lo natural está atento a las necesidades de su hijo, Él está atento a nuestras necesidades, como ese buen padre. Para esta noche yo había elaborado una lista de 5 actitudes que deberíamos tomar en cuenta si estamos dispuestos a acercarnos a Dios. La primera de estas es acercarnos con fe. Esa es la primera. Es importante creer, hermanos, la fe resume nuestra vida de creyente. Pablo le decía a los de Corintios, por fe andamos, no por vista. La fe es algo que nos acompaña desde el primer instante que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Por fe recibimos a Cristo en nuestra vida. Y por fe andamos día a día. Dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios, y nosotros queremos acercarnos a Dios esta noche, porque sabemos que es el bien, dice que el que se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que, como primera actitud, acerquémonos con fe. Como segunda, acercarnos voluntariamente. Algo muy importante, porque ¿quién quiere hacer las cosas obligado? Nadie. Es muy importante que en nuestro corazón, hermanos, exista un anhelo de conocer a Dios, o por lo menos la inquietud. De esa manera nos acercaremos voluntariamente a nuestro Padre. La definición de la palabra voluntario dice que se aplica a la acción que se decide hacer libremente y no por obligación o imposición de otro. David le decía a su hijo Salomón en 1 Crónicas 28:9, dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará. David, hermanos, tenía una relación con Dios y con esa autoridad podía aconsejar a su hijo. Hoy tomemos ese mismo consejo que le dio David a su hijo Salomón. Acerquémonos a Dios voluntariamente. No lo hagamos por agradar a ningún hombre, ni por aparentar algo. Que de verdad, qué desagradable. Bueno, Dios es misericordioso, ¿no? Pero yo pienso, qué desagradable es cuando alguien se te acerca o hace cosas solo por agradar y no por convicción. Que esté en nosotros agradar a Dios sobre todas las cosas, hermanos. No hay nada mejor que hacer las cosas por convicción y solo Cristo nos puede dar eso. Dispongámonos cada uno de nosotros a acercarnos a Él con ese corazón. Y si esta noche no tienes ese corazón de acercarte a Él voluntariamente, pídele a Dios, tú da ese primer paso, haz ese 1%. No sé cuántas personas de qué edades me estén escuchando, pero no importa la edad. Tú hoy puedes tomar una decisión de acercarte a Dios voluntariamente, con fe. Como tercera actitud, debemos acercarnos confiadamente.
Dice la Biblia en Hebreos 4:16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántos de nosotros nos hemos acercado al Señor confiadamente y hemos alcanzado esa misericordia, ese perdón, ese consuelo? Cristo nos da esa confianza de que si nos acercamos a Él, podemos obtener el perdón de nuestros pecados, podemos alcanzar esa misericordia. Y la confianza, hermanos, también quiere decir creer que lo que Dios tiene planeado para nosotros es lo mejor. No importa lo que estemos viendo delante de nosotros, lo que vean nuestros ojos. Si tú estás en la perfecta voluntad de tu Padre, sea lo que sea que estés atravesando, Dios te va a ayudar. Así sea algo que nosotros no hayamos pensado ni planeado. Naamán es un claro ejemplo que no confió en la indicación de Eliseo. Por el contrario, ¿qué hizo? La menospreció. ¿No les ha pasado a ustedes? Porque a mí me ha pasado, por eso pongo esto, que tenemos un plan bien elaborado, ya está listo todo, inclusive con tiempos, hasta con horas algunos ya lo han hecho, ese plan para nuestra vida, y de pronto nos damos cuenta que Dios tiene otro plan. Tú habías pensado, ya llego a este lugar, de ahí llego a este lugar, o de aquí voy para acá, ya está todo listo, y Dios tenía otro plan para tu vida. Y subestimamos ese plan de Dios, ¿no? Como Naamán, que subestimó ese baño en el Jordán y dijo, no, yo prefiero bañarme en estos ríos que son mejores que el Jordán. Y llegamos a pensar que tal vez a Dios se le ha escapado algún detalle. Decimos, no, Dios, estás equivocado. Y podemos pensar eso. Si hemos decidido acercarnos a Él esta noche, jóvenes, tenemos que confiar en Él y aceptar su voluntad en nuestra vida. Es difícil a veces aceptar la voluntad de Dios. Si fuera fácil, todos aceptarían la voluntad de Dios. Pero no lo hagamos con resignación. Hagámoslo, ¿saben cómo? Con gozo, sabiendo que su voluntad es perfecta para nosotros. Dice que para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Así que acerquémonos confiadamente. Como cuarta actitud, acerquémonos dispuestos a obedecer. Y algunos van a decir, uy, eso es lo más complicado, obedecer. Porque sí, pues es complicado obedecer. La obediencia, es por eso que la obediencia es muy importante en la vida del creyente. Es una consecuencia de la fe. Dice en 1 de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. La obediencia debe ser la parte principal, lo principal la principal característica de un hijo de Dios. Hermanos, Naamán no quiso ser obediente, no quiso escuchar el consejo. Su siervo tuvo que entrar, su siervo tuvo que hacerlo entrar en razón para que él pueda obedecer. Porque nos cuesta ser obedientes, queremos acercarnos a Dios, pero ante la primera indicación que nos incomode, le ponemos peros a Dios. ¿Cuántos jóvenes pierden llamados preciosos de Dios para sus vidas por desobediencia? Hermanos, si nos alejamos de sus planes, de sus propósitos, terminaremos tocando fondo. Eso es tarde o temprano, como le pasó a Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Casi pierde la vida. O como el hijo pródigo también.
quien decidió alejarse del padre. Primero pidió toda la herencia, creyendo que sería feliz con el dinero. Y pensaba seguro que haciendo su voluntad todo le saldría bien. Y sabemos cómo terminó el hijo pródigo, ¿no? Comiendo con los cerdos, en angustia, queriendo regresar, buscando el perdón. Gloria a Dios por eso. Pero él volvió en sí, dice la palabra. Y regresó a la casa de su padre, donde siempre habrá abundancia. Así es con Dios, hermanos. Siempre, siempre va a haber abundancia. Nunca habrá escasez. Y si es que la hubiera, esta escasez será momentánea y con un propósito divino para nuestras vidas. Es una gran responsabilidad para nosotros los jóvenes obedecer y sujetarnos a Dios, porque solo así, hermanos, tendremos un crecimiento espiritual constante y ahí tendremos paz, gozo, bendición. Es difícil obedecer, pero es una consecuencia de nuestra fe. Y como última actitud, acercarnos con la oración correcta. De nada serviría que nosotros acudamos a alguien, que nos acerquemos a determinada persona sin dirigirle la palabra. Tenemos que hablar, tenemos que escuchar. Es por eso que la oración es muy importante si deseamos acercarnos a Dios. Y más importante aún, tener la oración correcta con Él. Dice en Primera de Juan 5:14, en esta versión, dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Es muy importante que podamos tener un tiempo de escuchar a Dios, escuchar lo que Él quiere decirnos. Tal vez no siempre nos hable, no siempre se dé esta respuesta del Señor cuando nosotros queremos, pero no tengamos la menor duda que Dios nos habla, nos va a hablar y de muchas maneras. Muchas veces nos acercamos a Él y echamos todas nuestras cargas, ¿no? Empezamos a decirle, Dios, esto, el otro, ayúdame en esto, y lo dejamos ahí, nos derramamos en alabanzas, pero solo somos nosotros los que hablamos y no estamos dispuestos a escuchar lo que Dios quiere decirnos en ese momento. Muchos también solo hablamos y no escuchamos a Dios. Es una comunicación unidireccional. Podemos pasar horas, no sé si les ha ocurrido a ustedes, horas hablando con el Señor, orando, alabando en privado, y luego nos sentimos bien por ello, pero nunca permitimos que Dios nos hable a nosotros. Si no le damos un tiempo similar para hablarnos, para que Dios nos hable, entonces estamos andando como si fuéramos turistas por sus atrios. Hay un ejemplo de alguien que se acercó a Dios, pero con la actitud equivocada. Este es el joven rico. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Este joven rico. Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y darlo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste,
porque tenía muchas posesiones. Esto lo pueden leer en Mateo 19, en el versículo 16 al 22. Este joven buscaba a Jesús, como muchos de nosotros jóvenes buscamos a Jesús. Se acercó a él porque tenía la intención, entre comillas, de hacer lo correcto, como él pensaba que había hecho siempre. Pero a pesar de que cumplía muchos de los requisitos que el Señor le dijo para encontrarlo, cuando se enteró del precio que tendría que pagar, se dio cuenta que no estaba dispuesto a pagarlo. Es muy triste vivir en esta condición, creer que estamos cumpliendo requisitos que agradan a Dios, que con estos requisitos nos estamos acercando a Él, pero nuestro corazón está lejos de Él y por lo tanto no estamos dispuestos a entregarlo todo por Él. Si tengan la certeza, jóvenes, que si nosotros nos acercamos a Dios, Él va a poder exhortarnos, aconsejarnos, responder a nuestras dudas, nuestras preguntas, aclarar nuestros pensamientos, ordenarlos, enderezar nuestras veredas. Él quiere mostrarnos cómo vencer el pecado. Él quiere librarnos de esa esclavitud. Él quiere romper esas cadenas. Yo no estoy hablando acá de un tema ajeno a algo que pasa en los jóvenes. Yo estoy hablando de una realidad de la que muchos jóvenes están pasando hoy en día. Ese distanciamiento con Dios no está permitiendo romper con ataduras, con cosas del pasado, cosas del enemigo. El Señor quiere hacernos libres. Quizás has esperado una larga noche, has esperado su respuesta en esos tiempos de oración con Él, y su palabra no ha llegado. A mí me ha pasado. No se desanimen, seamos pacientes. Cree que su palabra vendrá en la mañana, en el tiempo perfecto. Tu Padre abrirá tus oídos y tu entendimiento y nos podrá hablar claramente tantas necesidades que tenemos, tantas cosas que hasta te pueden angustiar hoy en día. Pero necesitamos esa comunicación de ida y vuelta con nuestro Padre. Es muy bonito, como dije, orar horas de horas y sentirnos bien. Pero, ¿qué te dijo el Señor después de esas horas? Comencemos hoy mismo. Naamán tuvo un acercamiento parcial con Dios. Si bien es cierto que se acercó voluntariamente y se acercó con fe, su orgullo, su altivez no le permitieron obedecer de inmediato. Finalmente, por la misericordia de Dios, Naamán fue limpio. Es muy importante que conozcamos desde jóvenes, desde pequeños, desde adolescentes, que muchos somos autosuficientes y actuamos como un Naamán, ¿no? Acercándonos a Dios, pero sin entender las indicaciones. Lo tengo que hacer. Dice la misma palabra, ¿no? La necesidad está ligada al corazón del muchacho. La pregunta es esta noche, ¿cómo nos estamos acercando a Dios? Dios nos está diciendo esta noche que hacemos bien en acercarnos a Él. Estamos pensando bien que acercarnos a Él es lo correcto. Es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida. Pero allí no termina la relación.
Porque eso te lo puede decir cualquier persona. Cualquier persona te puede decir, sí, acercarse a Dios es lo mejor que puedes hacer. Pero es un conjunto de actitudes que vamos a poder realizarlas con la ayuda del Espíritu Santo, que como enumeré hace unos minutos, son acercarse con fe, de una manera voluntaria, con confianza, dispuestos a obedecer y con una oración correcta. Estas actitudes deberíamos tener para poder ser esos testimonios vivos de lo que Dios puede hacer en una persona. Suena muy bonito decir yo estoy cerca a Dios, pero nuestras acciones, nuestra vida debería reflejarlo. No podemos orar y alabarlo con nuestros labios de manera mecánica y no conocer qué es lo que Él está demandando de nosotros. Dice la palabra, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Eso está en Isaías 29:13. El título de esta palabra, como les dije hace unos minutos, es acercarme a Dios es el bien. Y este título está inspirado en el Salmo 73, muchos lo hemos leído, donde el salmista Asaf vio la prosperidad, el orgullo, la burla de los impíos y entendió el fin de ellos. Él pudo comprender realmente que acercarse a Dios es el bien. Hoy el Señor nos quiere desafiar, porque quizás hemos estado viendo que a los que no buscan a Dios les está yendo bien, entre comillas, mejor que a nosotros, no son perseguidos, viven tranquilamente, como dice la palabra, cumplen los antojos de su corazón. Pero hermanos, la realidad es otra. El Señor nos dice que si queremos comprender, tú joven, jovencita, quieres comprender el fin de ellos, quieres que tus ojos sean abiertos, como fueron abiertos los de Asaf en ese momento, tuvo esa revelación, tenemos que acercarnos a Él por completo y sin reservas. Porque solo así podremos dejar esas cosas temporales que nos ofrece este mundo hoy en día. Y quisiera llamar a los músicos. Hasta hoy hemos estado como Naamán, acercándonos a Él a medias, algunos obedeciendo a regañadientes, y el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Pero sepamos que Él nos está llamando a un mayor compromiso. El Señor está buscando una comunión íntima con nosotros. No en vano, muchos de los que están conectados esta noche en Zoom, tenemos años de conocerlo, años de haber escuchado de Dios. Pero seguimos orando como si habláramos solos, con obediencia a medias o nula, obligados a buscar a Dios sin confianza y sin fe. Vamos a entonar una canción esta noche para poderle decir al Señor, que le puedas decir en tu casa, donde estés en este momento, que acercarte a Él es el bien, que sabes que es el bien. Entonces, que cerca de Él queremos estar,
que de su presencia no nos queremos alejar. Hay algo en común entre el joven rico y Naamán. Era que confiaban en ellos mismos, ya sea por su poder, por su riqueza o su juventud. Y con esto no hacían nada más que negar la confianza en Dios. Los jóvenes también podemos negar nuestra fe poniendo nuestra confianza en muchas cosas. Es muy delicado. Las bendiciones que Dios nos da, un ejemplo, los logros o el mismo trabajo, nos puede alejar de Dios, pensando que lo que hemos logrado ha sido por nosotros mismos, por nuestro esfuerzo, por nuestra inteligencia y no por Dios. No queremos sacrificarnos, jóvenes, ni pagar el precio como este joven rico, porque él pensó que era rico y joven. Eso no va a ser beneficioso para nuestra vida. Dice la palabra, separado de Él, nada podemos hacer. Digámosle al Señor esta noche, hermanos, cerca de ti yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Hoy, sábado 30 de enero, tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios de una forma transparente y voluntaria. Ahí donde estás, con todas esas actitudes que he mencionado, esas 5, hoy podemos acercarnos a Él como si fuera la primera vez. La palabra en Isaías dice, búscalo mientras pueda ser hallado y llámalo mientras esté cercano. Hoy Dios está muy cerca de nosotros, a un clamor de distancia y dispuesto a escucharnos. Él solo espera, hermanos, que nosotros podamos dar ese primer paso para que su Espíritu Santo pueda trabajar en nuestras vidas y podamos vivir esa relación personal y cercana con nuestro Padre. El salmista Asaf termina el salmo diciendo que ha puesto su confianza en el Señor para contar todas sus obras. Vayámonos esta noche, hermanos, poniendo nuestra confianza en Cristo para poder ser esos testimonios vivos que este mundo y tantas personas en busca de una respuesta quieren ver.
seamos esas vasijas para honra de nuestro Padre. Que Dios los bendiga.